Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José. Estamos aquí en Maratón Geek el día de hoy para hacer la review de Gotland, Tierra de Oro, episodio número 8, chavales. Vemos que está tomando un camino, un horizonte. Vemos que se está conformando todo para el final de esta serie. Chavales, no nos olvidemos que este es el review del octavo episodio. Nos falta el episodio 9 y el episodio 10 que ya están disponibles en la plataforma de Disney Plus. Lo que vamos a hacer ahora es la review, primero sin spoiler, después con spoiler, analizando frame por frame lo más destacado, chavales. Increíble episodio, vemos mucho desarrollo de personaje. La parte de la madre me parece increíble, chavales. Lo que hayan visto este episodio van a saber de lo que estoy hablando. Podemos ver la figura del detective, chavales, viendo que te toma una decisión en el momento más crítico. También podemos ver la figura del director Park aislándose y yendo él mismo por el ataúd. Vemos también otra figura como la de el amigo del protagonista, Wiki, si no me equivoco, se llama así, si no me equivoco, discúlpeme si no lo digo bien, pero vemos que está siendo flanqueado porque él es el principal sospechoso ante la búsqueda del oro, chavales. Así que vemos decisiones clave, momentos clave, circunstancias que los van a llevar poco a poco a tomar decisiones y medidas extremas, chavales. Extremas, chavales. Decisiones que posiblemente en el pasado no lo harían, ahora lo ven como una posibilidad, chavales. Así que muy increíble desarrollo, principalmente el de personaje de Ichu, el personaje de la madre y el personaje del amigo, que es el cómplice del protagonista. Vemos por fin lo que es la figura del personaje del novio o el exnovio del personaje de Ichu. Vemos el sueño de Ichu, donde quiere ir una vez tenga el oro. Así que, chavales, increíble. Increíble historia, increíble desarrollo. Podemos ver lo que hemos visto un poco en la figura del presidente, a ver qué camino toma ante las decisiones. Zarpadísimo, chavales, zarpadísimo. Comenzamos con la review ahora sí, con spoilers, discúlpame. Con spoiler tenemos aquí la review. Primero lo que vas a hacer es poner lo que es esto, chavales, para tener subtítulos en momentos claves. Así que, chavales, comenzamos. Podemos ver este diálogo entrañable entre el personaje de la abuela, el de la madre y Ichu. Me pareció increíble, chavales, el concepto del diálogo, el concepto de la esperanza en los momentos críticos. Les dice el personaje de Ichu qué es lo que tiene y por qué quiere que se vaya a vivir con ellos, chavales, a pasar los últimos momentos de su vida a un lugar que deberían estar, porque se lo merecen. Ante una vida tan trágica, una muerte olvidable no es lo que corresponde, chavales. Podemos ver el personaje de Ichu acá, hablando con tanta tranquilidad, con un diálogo profundo, un contexto bastante amplio. Me pareció muy copado el personaje de la madre. ¿Qué sentido tiene alargar la vida de alguien desafortunado, chavales? Qué mal que esté aquí. Fue muy infeliz aquí. Este contexto y este diálogo, vemos cómo las decisiones que ha tomado Ichu a lo largo de su vida lo llevan a estar posiblemente en la misma figura o en la misma posición que su madre, una posición que ella no desea tener. No olvidemos que ella en su momento veía a su madre con desprecio, pero con cierto cariño, chavales. Así que esas palabras me negaban cualquier posibilidad de soñar. Pero ¿por qué tú vivías así tu vida? Y podemos ver aquí que en la figura del detective, no olvidemos que en el capítulo anterior, la madre de Ichu le confesó al detective que él es el padre de Ichu, chavales, y que debía protegerla. A lo que el detective literalmente se negó a escucharlo y la despreció por ese camino, chavales. Podemos ver aquí que en los últimos momentos de la madre, en cierto punto, apareció un hombre que me sacó de allí. Él me deslumbró. Solo podía verlo a él. Estamos hablando principalmente de la figura del piloto, quien era quien se encontró cuando ella estaba en la peor situación posible y la encontró en una posible, chavales. No digas eso. Podemos ver aquí cómo, cierto modo, tengo curiosidad ahora porque creo que no voy a saber de él. Vemos aquí que el personaje de Ichu le pregunta por su padre. La verdad que me pareció bastante raro. Antes nunca había tenido el interés. Vemos que ahora sí. Posiblemente sea porque
Piensa que la madre posiblemente vaya a morir y nunca lo sepa, chavales. Bueno, fue mi primer amor. ¿Fue tu primer amor? Le pregunta. Era guapo. Apareció con el uniforme y me cogió en brazos para salvarme. La verdad que este recuerdo y él escuchando aparte. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Qué zarpado. Y podemos ver aquí como el personaje de Ichu en cierto modo le muestra el lingote de oro para que sepa que su madre está haciendo por ella y por su madre, y para que se vayan a vivir juntas a un lugar paradisíaco. Vemos que en una ribera francesa. Qué zarpado, chavales. Tenía miedo de enfrentarme con alguien que muy querido, a quien estaba muy agradecido. Era suyo del principio, pero es lo que haré. ¿Cuál es el motivo? Qué zarpado, chavales. Qué buenos diálogos, entretenidos, entrañables. Vemos aquí, más allá de los infinitos campos de Nevada, allí no huele a carbón, solo a lavanda, chavales. Podemos ver que el sueño de Ichu es irse a una ribera, a una costa de Mediterráneo, chavales. Y podemos ver estas imágenes con el rostro llorando ante la posible pérdida de su hija, chavales. Y podemos ver aquí que su madre literalmente le dice que ese lugar existe y si tiene la posibilidad de ir allí, por favor, esparce mis cenizas en ese lugar, chavales. Qué triste, chavales, qué triste. Muy buen diálogo entre estos dos personajes, la verdad que entrañable. Y podemos ver aquí que este personaje, podemos ver aquí que poco a poco sabían que se iban a dar cuenta. Vemos que está vendiendo las patatas, lo que son los lingotes de oro de 1 kilo. Y podemos ver aquí, chavales, que la figura del vendedor de la joyería, en cierto modo, empieza a sospechar de él, chavales. Podemos ver, empieza a sospechar cuando en cierto modo toma el teléfono y se comunica, chavales. Vemos aquí que se comunica. Hola, señor Ko. Vemos que en cierto modo tiene un diálogo con alguien. Yo calculo que debe ser con el representante de la organización que entró el oro, el coso. Podemos ver la figura de Ichu y la figura del detective que no decide arrestarla ahí, sino decirle que la persigue, chavales. Podemos ver aquí cómo empieza un concepto de persecución. El personaje de Ichu no se da cuenta. No se da cuenta mientras que esto va ocurriendo. Llega este momento que vemos por aquí como ella toma un camino y atrás viene el personaje del detective y decide tomar un camino no el mismo que el de Ichu. Vemos que ante la incertidumbre decide tomar ambos caminos y tomó esa decisión, chavales, y que no fue la correcta, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Y vemos que termina en un callejón sin salida, chavales. Podemos ver aquí, vemos por aquí este personaje, el amigo, totalmente cambiado de lo que podíamos observar y ver en el primer episodio, donde era prácticamente un pandillero. Y podemos ver tanto con la ropa elegante, el vestimento, la mochila, totalmente cambiado. Ha subido de nivel y muchos niveles, chavales. Demasiado llamativo, chavales. La verdad que demasiado, chavales. ¿Has hecho algo con el documento de Xuaran? Le pregunta, chavales. Podemos ver aquí que se da cuenta. Podemos ver aquí. A ver ahí. A ver si vemos el primer diálogo. Me pareció muy copado el personaje este. Me pareció muy copado. Opa, no tiene diálogo. No tiene diálogo. ¿Por qué no tiene diálogo? A ver si lo podemos escuchar. Un segundito. A ver ahora. Dígame, ¿dónde estás ahora, pendejo? Upa. ¿Qué hiciste con la identificación de Yuarán? A ver ahora. A ver si lo podemos ver. Vemos que no tiene ni idea. ¿De quién? No sé de qué estás hablando. Hola, mierda. Estás advertido. Vemos que claramente sabe que lo están buscando. Sabe que tuvo la documentación de Xuaran. La verdad es que fue una idea muy idiota tomar el mismo lugar. Sabíamos que tarde o temprano la documentación iba a tener un camino. Así que, chavales, sabían que había sido alguien de su propia organización quien estaba encubierto. Y podemos ver aquí que empieza el amigo a desesperarse, no saber qué decisión puede llegar a tomar, chavales. Podemos ver acá como en cierto modo pasó el personaje del detective a una persecución, a seguirla, pasó a literalmente intentar detenerla, chavales. Podemos ver aquí cómo intenta detenerla. Kim Hee-chu para el coche un segundo. Qué zarpado. Vemos cómo llegan a detenerse. Vemos a el personaje del detective fuera del vehículo y zarpado. Esto también. ¿Por qué no utiliza un arma? ¿Por qué no tiene, si tiene un arma, alejarse y apuntarle en cierto modo? Si no la quiere matar, pero por lo menos una táctica de disuasión, chavales. ¿Qué vas a hacer ahora?
Estás metida en un buen lío, chavales. Y podemos ver aquí que el detective encuentra la mitad del oro, el oro que tenía para su novio y que le iba a entregar, chavales. Mientras tanto que Ichu decide sacarle un arma y detenerlo, chavales. Podemos ver aquí que en cierto modo le está explicando la situación, sabe que van a venir contra ella, sabe quién es, todos saben quién es. Vemos que poco a poco se van cerrando las puertas de ambos lados y cada vez la situación se está poniendo cada vez más jodida. Y le dicen que le devuelvan el oro al presidente, chavales, para evitar que lo sigan persiguiendo, porque es inevitable, chavales. Porque si se llevan el oro o no se lo llevan, van a estar van a estar constantemente vigilados y con el peligro de ser encontrados, chavales. Así que la figura del detective me pareció genial, chavales. Veremos qué es lo que pasa. Podemos ver aquí. Váyanse lejos a Francia. Vaya con su madre y viva allí. Vemos que escucha. Y en cierto modo ahí cae en la idea de que lo estaban escuchando, chavales. Lo estaban escuchando. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Le tiro el vehículo y podemos ver aquí, chavales. Ay, Dios. Voy a ver ahí. Podemos ver aquí. Si le contesta, no le contesta. Un segundito, a ver si podemos ver. Ahí sí podemos tener el nombre. Hola. El detective Kim me siguió. Uf, no dice el nombre. Y también vio el oro en el maletero. O sea que ya saben todo, chavales. Ya saben quién es quién por un lado y por el otro. Por parte del detective Kim ya sabe que ella es la que tiene el oro. Y por el lado de la organización está detrás del amigo. Del amigo. Todavía te sigo. Qué zarpado, chavales. Habíamos visto que el amigo tomaba la decisión de irse. Vemos que no es así. Ve a averiguar algo, chavales. Vemos que tiene el oro. Vemos que está en la situación o la decisión, en la incertidumbre de o seguir ayudándola, colaborando con ella, o marcharse con todo el dinero que tiene disponible, chavales. Qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí cómo se da cuenta que lo están siguiendo. Se dan cuenta que está rodeado. Se dan cuenta de todo. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado, chavales. Podemos ver ahí cómo ahora sí lo persiguen diestra y siniestramente, chavales. Qué zarpado. Intenta escapar por su vida, pero lamentablemente el amigo toma muy mala decisión a la hora de huir. La idea principal, si yo hubiera dicho, mira, sí, lo agarré el documento de Joarán. Si yo hubiera sido yo, hubiera dicho, sí, lo agarré el documento de Joarán, se lo vendí a alguien y le hubiera dado el nombre del tío muerto, chaval, del padrastro, el que está muerto, se lo hubiera dado a él. Entonces que vayan y busquen. Él se lava las manos, en cierto modo, disculpa por la codicia, le muestra la papita de oro, se la devuelve y sigue con vida. Yo hubiera hecho eso. Le digo, le miento, le digo la verdad a media. Le digo que sí, agarré el documento de Joarán, pero le miento a quien se lo entregué, le miento a quien le puse, chavales. Así que me pareció bastante zarpado. Y la peor decisión que toma el amigo es irse a la parte arriba del edificio, chavales. Se va arriba del edificio a un área parque, chavales. Vemos aquí cómo, a ver ahora, si dice el nombre. Cookie. Ahora vamos a llamar Cookie. Vemos cómo, en cierto modo, Cookie se sabe que está llegando a sus últimos momentos, que va a ser atrapado por la organización y que en el momento que sea atrapado por la organización lo van a torturar a diestra y siniestra al punto tal de confesarle todo, chavales. Vemos como en cierto modo existe un diálogo de recuerdo, de confrontación. No huyas aunque te colguemos, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Vemos una figura del pasado en el flashback que tuvieron, me pareció zarpado. Podemos ver aquí como en cierto modo el personaje de Cookie decide quedarse, chavales. Lamentablemente no tenía otra escapatoria. Y vemos aquí, chavales, cómo se reencuentra con la figura del ex novio, chavales. A lo que él directamente le dice que esa parte del oro se la va a dar a ella. Y que para que confíe, porque claramente cree que hay una desconfianza por el oro, chavales. Quiero que tengas mi mitad de oro. Primero, chavales, vemos aquí cómo se encuentra este personaje con el protagonista, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. O sea que la mitad de oro se parte hacia otro rumbo, junto al contrabandista y junto al ex novio, chavales. Literalmente, muchas cosas, chavales. Y el personaje de Cookie lamentablemente está atrapado siendo torturado, chavales. Es lo que determina la carnicería. Yo cuando vi que entró ahí, yo calculaba que ya estaba en lo peor, que ya estaba más muerto que vivo. Pero no, vemos que está siendo capturado y torturado por la figura del director
Park, chavales. Vemos por aquí que inician la tortura, chavales, para tener más noticias. Le muestro un par de fotos y podemos ver que inicia, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. La zona de almacenes de Yuarán, carretera 6. Y de cierto modo siguen en la ruta por donde había estado, chavales. Coche de carne, qué zarpado, chavales. Vemos cómo se dividieron ciertos sectores. Este grupo va en la venta de objetos de colección, chavales, en la joyería. Mientras tanto, el detective va hacia el galpón. Podemos ver en la figura del detective hacia el galpón y encuentran un vehículo dentro de eso, chavales, a lo que él implanta un rastreador, chavales. Si en algún momento se mueve, va a estar notificado. Y esta parte me pareció genial, chavales. Como en cierto modo lo van a sedar para matarlo, chavales, matarlo y descuartizarlo, chavales. Qué zarpado. Podemos ver aquí, esta escena fue recontra tierna, chavales. Podemos ver como todos los niños juegan al quedarse helados y solamente pueden moverse cuando alguien los deshiela, cuando alguien los descongela. Mientras tanto todos van, mientras que los niños se van yendo, jugando, se van, a él lo dejan congelado, chavales. Muy triste. Y vemos cómo se hace de noche y se encuentra con la personaje de Ichu cuando era niña, chavales. Qué zarpado. No obstante, podemos ver que en su momento lo salvó. Y podemos ver aquí, chavales, que el personaje de Ichu los vuelve a salvar, chavales. La vuelve a salvar. Me pareció muy oportuno que justo cuando entre sepa el lugar que hay que entrar, y segundo sepa que yendo por ese lugar al amigo Cookie no le afectaría, chavales. Podemos ver aquí cómo se encuentra con el amigo Cookie totalmente sedado, golpeado y amarratado, chavales, en las últimas. En este modo empieza a disparar. Vemos cómo no sabe utilizar un arma. Vemos cómo en cierto modo intenta utilizarlo. Inclusive el personaje de Cookie lo ayuda, chavales, para poder acertar, chavales. Esta secuencia también me pareció genial. Se quedan ante la nada. Vemos al personaje del director Park enfrente de la madre de Ichu. Vemos que literalmente el personaje del Dr. Park no puede hacer nada porque ya está muriendo. Yo calculo que cualquier cosa que haga o deje de hacer el director Park no le va a hacer nada. Pero vemos que aquí tiene un teléfono, chavales. Vemos el teléfono y con ese se pone en contacto, o intenta ponerse en contacto con el personaje de la hija, chavales. Con Yuarán, chavales. Con Yuarán. Vemos aquí, esta parte me pareció genial, chavales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo coges? ¿Por qué no lo tomas? La tía Sunok nunca me llama desde este número. Qué zarpado. Es la cuidadora de la señora Jean Sunok. Qué zarpado. Venga al hospital lo antes posible. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Ahí nos damos cuenta que el director Park está con la madre de Ichu. Parece que hay un extraño en su habitación, chavales, qué zarpado. Podemos ver aquí, esta secuencia me pareció genial. Vemos que el director Park sale del hospital, no se queda en ese lugar. Y en la figura del detective lo pone en campaña para su búsqueda, chavales. Lo que no pasó con el personaje de Ichu, el director Park se da cuenta que lo están siguiendo, sabe que están siguiendo, y podemos ver que se introducen a esta obra en construcción y se establece un diálogo y un desafío mutuo, chavales. Vemos que la figura del detective y la figura del director Park tienen una charla, a lo que el director Park decide tomar cartas en el asunto, chavales. Vemos que en cierto modo el director Park se da cuenta que lo siguen y se establece un diálogo, chavales. El presidente me dijo que te encontrara, dice, chavales. Qué zarpado. Mira, Park, me da igual que se quede con los lingotes. Y podemos ver aquí esta figura, chavales, cuando de pronto esta parte me pareció genial. Yo creí que el detective iba a morir ahí, lo que me parecía raro porque me pareció que iba un personaje que iba teniendo cada vez más vuelo dentro del desarrollo. Me pareció zarpadísimo, chavales. Qué zarpado. No obstante, se pudo salvar, chavales. Se pudo salvar. Podemos ver aquí como el director Park en cierto modo se cubrió con estos alerones, pero aún así sigue muy lastimado. Vemos al otro policía corrupto, chavales, y vemos como en cierto modo le pide ayuda y que no le ayuda al director Park, chavales, que tome un lado y espera que no lo ayude, chavales, que lo deje sin información. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Te lo he dicho antes. Esta parte me pareció genial. Vemos como el personaje de la amiga de la madre encuentra el micrófono. No obstante,
vemos como el detective, estaba ya en la habitación y le pide que se comunique con el personaje de Ichu, chavales. Qué zarpado, chavales. Está aquí el inspector Park, el director Kim, que es zarpado, chavales. Y vemos que la idea o la propuesta que tiene el detective Kim es devolverle todo el oro al presidente y evitar que, en cierto modo, le provoque un castigo al personaje de Ichu, chavales. A Ichu y compañía. Yo soy muy diferente al director Park. Es mala persona. Dígame dónde está el ataúd. De acuerdo, lo he entendido, chavales. Pero lo que no sabe el detective Kim es que la mitad del oro ya se fue del país en un ferry junto con el exnovio, chavales. Creo que sería lo mejor así, chavales. Vemos como la figura del amigo, quien antes era el principal persona que decía que debían irse. Vemos que él le dice que sí, pero que no caen en la idea de que ya no tienen la mitad del oro. Es decir, que no pueden recurrir esa idea. Es imposible utilizar esa idea porque no tienen esos oro, chavales. Lo único que le quedaría es entregarle la localización, es decir, a tal punto fueron. Y lo otro que quedaría es que si el personaje del novio le cumple la promesa de transferirle el dinero a la cuenta de Joran, que ese mismo dinero se transfiera a la figura del presidente, chavales. La verdad que es un proceso zarpadísimo. Copado, chavales, copado, entrañable. Vemos como poco a poco se van tomando las mediciones. Se va cerrando el círculo, como personajes que antes parecían vulnerables, ahora no son tan vulnerables. Así que, chavales, ha sido un gusto. Esto ha sido la review del 8º episodio de la serie de Godland, chavales. Así que nos vemos en la próxima. Gran capítulo. Faltan los últimos 2. Veremos qué es lo que pasa. Ya se saben quién tiene el oro, quiénes son los cómplices, cerrando las cuentas. Las garantías se conocen como amigos, familiares o conocidos, que son las garantías, digamos, de los deudores. Vemos como poco a poco se va cerrando, chavales. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.